Buen día, chicos y chicas. Vamos a empezar nuestra actividad. ¿Cómo son los reportajes? En esta semana has desarrollado actividades que te han invitado a preguntarte ¿por qué debemos celebrar el aniversario de la independencia de nuestro país? ¿Qué significa festejar el aniversario patrio? Asimismo, has iniciado un camino de indagación y reflexión sobre las formas de celebrar las fiestas patrias. Y seguro estás relacionando lo que profundizaste ahora con las actividades anteriores. Un cuestionamiento clave que posiblemente podrías hacerte es cómo celebramos nuestras fiestas patrias tomando en cuenta nuestra diversidad. En ese camino de investigación y profundización sobre nuestra identidad y nuestras fiestas patrias surgen preguntas. ¿Cómo podemos celebrar nuestras fiestas patrias en familia considerando nuestra diversidad? El propósito del día de hoy es leer un reportaje para identificar cómo es su estructura, sus características y analizar los diferentes formatos escritos, visuales y audiovisuales en que pueden ser elaborados. En la semana 15, día 4, jueves 16 de julio, el área de comunicación. Lo que necesitamos, como siempre, hojas de reuso, cuadernos, lápiz, plumones, colores, el texto reportaje en la sección recursos de la plataforma Aprendo en Casa. Vamos a empezar. Celebrar las fiestas patrias moviliza a toda la población, hasta los menos interesados. Las familias se congregan, la comunidad programa una serie de actividades y en esa suma de expresiones y de fiestas se manifiestan nuestras distintas formas de celebrar, las expresiones culturales y las costumbres que afloran en cada acto cultural. Eso quiere decir que desarrollan temas de interés público y no solo narran los hechos, sino investigan, profundizan desde una posición crítica y se apoyan en fuentes fidedignas para dar respaldo a la investigación y luego difundirlos a toda la población. Un ejemplo sencillo para distinguir una noticia de un reportaje consiste en cuán amplio es el titular. Hagamos una comparación entre noticia y reportaje. Tenemos los titulares. En noticia, robos de celulares en la calle Huiracocha del distrito de La Providencia. En el reportaje, los robos, un mal que va en aumento en toda nuestra provincia. ¿Por qué? Otro titular en la noticia, concluye la cuarentena. La Policía Nacional del Perú prepara nueva estrategia de patrullaje. El titular en un reportaje sería ¿qué problemática social se nos avecina después de la cuarentena? Los géneros periodísticos son el reportaje y la noticia. Ambos son diferentes. El reportaje es un artículo que se plasma, es el resultado de las investigaciones hechas por el periodista sobre un tema de cierta actualidad. Así pues, su finalidad es informativa, mientras que la noticia es un hecho de actualidad. Responde a las preguntas ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo? y ¿por qué? Para iniciar la actividad, hagamos el ejercicio de recordar. Que habrás visto algunas secciones o reportes televisivos, reportes radiales, reportes en periódicos, en revistas y reportes a través del internet. ¿Recuerdas cómo son? ¿Para qué crees que sirven? ¿Quiénes usan este tipo de textos? Hoy leerás y analizarás un reportaje de prensa escrita. Luego responde a las siguientes preguntas. Estamos observando nuestro reportaje. En el reportaje dice, ¿cómo lograr éxito en los estudios? Y luego vas a responder, ¿por dónde iniciaste ese recorrido de observación del texto? ¿Estarán dirigidos a una sola persona? ¿Por qué crees eso? Ahora te invitamos a leer. Toma en cuenta estas recomendaciones. Te presentamos un reportaje y te invitamos a leer. Toma en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, cuando leemos textos periodísticos debemos tener en cuenta
tres datos importantes que nos ubican en el contexto del texto periodístico. Debe tener un nombre periodístico y autor del texto. Debe haber una fecha de publicación. Tiene que tener el tema de qué trata el reportaje. En el punto número 2, los reportajes son ordenados y contienen diversa información que se distingue por la manera en que es presentada. Sin embargo, responden al tema en cuestión. Los reportajes tienen en su estructura un titular, una entrada, un cuerpo y un cierre. En el titular, el título es más grande que te dice de qué trata el reportaje. La entrada es un conjunto de ideas sintéticas que se colocan debajo del titular, con información que llame la atención del lector para engancharlo en la lectura. El cuerpo es el vasto y profundo contenido del reportaje donde narra o describe los hechos, sino también se analiza comparaciones de situaciones vividas en otras épocas o en otros lugares. También detalla y explica las consecuencias apoyadas en datos estadísticos, entrevistas, testimonios, citas, fuentes bibliográficas, añade imágenes, soporte fotográfico, gráficos estadísticos y otros. Y en el cierre, algunos reportajes finalizan con conclusiones de lo investigado o dejan abierto el final con alguna interrogante o idea cuestionadora para que el lector saque sus propias conclusiones. Aquí te presento dos reportajes en la que vamos a identificar la estructura de reportaje. Tenemos el titular, la entrada, el cuerpo y el cierre. El titular está escrito en forma más grande, donde llame la atención. La entrada siempre va debajo del título. En este caso, en el primer caso, va en la primera parte. El cuerpo es el contenido del reportaje y el cierre va al final del reportaje. Ahora, elabora el siguiente cuadro en tu cuaderno, marca los hallazgos encontrados y detalla algunos ejemplos de los hallazgos encontrados en función a lo indicado en el punto 1 y punto 2. En este cuadro vas a trabajar los hallazgos. ¿Qué hallazgos? Número 1, el titular. ¿Encontraste o no encontraste el titular? La entrada, descripción detallada de los datos o hechos. 4, se hicieron comparaciones. 5, causas y consecuencias. 6, se realizaron las entrevistas. ¿Qué testimonios hubo? Se citaron algunas fuentes, encuestas, estadísticas, hay imágenes y si está descrito también los datos de las fuentes. Y hay que trabajar hay que colocar los ejemplos. Detalles que debes tomar en cuenta cuando leas. Ojo, hay que tener en cuenta que en esta sesión de aprendizaje estamos solamente aprendiendo a leer un reportaje. Los reportajes deben ser objetivos y las fuentes lo suficientemente variadas para un análisis sincero del tema o problema que se analiza. Sin embargo, a veces la postura del autor podría influir en el análisis de la reflexión que genere el lector. Por eso es importante leer, escuchar y ver otros medios para que tú, como ciudadano informado, saques tus propias conclusiones. Los reportajes surgen en el periodismo escrito a partir de la necesidad de profundizar en las noticias de trascendencia nacional o mundial. Sin embargo, con el tiempo han desarrollado una clasificación interna. Tenemos reportajes científicos y tecnológicos, de investigación, explicativos, es decir, informativos, autobiográficos y otros. Sigamos aprendiendo. Ten en cuenta que estás reconociendo las características de un reportaje para poder escribir uno más adelante.
Ahora, ¿qué tendrías que hacer si este reportaje de prensa escrita lo tuvieras que convertir en un reportaje audiovisual? Lee el siguiente caso. Tú eres la o el periodista que has escrito el reportaje, analizado, y tus jefes te han pedido que la misma información la comuniques en un formato digital, donde tienes oportunidad de emplear recursos visuales, auditivos, audiovisuales o escritos. ¿Cómo utilizarías la información de este reportaje? Copia el caso en tu cuaderno y analízalo, respondiendo las siguientes preguntas. ¿Qué información pasarías a un formato audiovisual? ¿Cómo? ¿Con qué recurso? ¿Qué información pasarías a un formato únicamente auditivo? ¿Cómo? ¿Con qué recurso? ¿Qué información dejarías en un formato escrito? ¿Cómo? ¿Con qué recurso? ¿Y cómo harías con las imágenes? Ten presente que toda esta actividad tienes que hacerlo con la actividad de la hoja, la ficha de recurso que tienes en la plataforma. Después de revisar tus respuestas, lee nuevamente el reportaje preguntándote qué información sería más potente comunicar en una entrevista filmada o grabada en video, qué información requiere que se enfatice en un formato escrito, con qué elementos visuales te quedarías, qué información podría ir en un audio. Ahora vuelve a revisar las respuestas que has escrito para volver a resolver el caso y, si es necesario, corrígelas. Ahora, con tu familia. Reúnete y léeles el reportaje. Comenten libremente sobre el tema que aborda. Explícales por qué es un reportaje y pregúntales si lo han leído, oído o visto en periódicos, radio, televisión. Coméntales que en las siguientes actividades escribirás un reportaje. Invítalos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que más les gusta de nuestras actividades culturales por fiestas patrias? ¿Cómo viviremos este año esta fiesta tan importante? Si puedes, registra las respuestas a las preguntas anteriores, pues ellas te ayudarán a escribir tu reportaje en la semana próxima. Reflexiona. ¿Qué aprendí hoy sobre los reportajes? ¿Qué dificultades se presentaron? ¿Y cómo lo superaste? Organiza todo tu trabajo en tu portafolio. Te servirá para que te guíe la escritura de un reportaje y reflexiones para mejorarlo. Muy bien, niños, sé que lo harán muy bien. Gracias, comparte y suscríbete para que otros también trabajen esta actividad. Muchas gracias.